Ey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy... ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén... increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Amigos, amigas, amistades, bienvenidos sean a una nueva edición de Historias de Ultratumbísima, la serie donde leo sus relatos más macabros, terroríficos, espeluznantes que les han pasado a ustedes o a alguien que conozcan. Recuerden que esta serie se hace mes con mes, así que tú que estás viendo esto, si tienes algún relato o conoces a alguien que tenga un relato paranormal, siempre están a tiempo de mandarlos al correo que aparece ahora en pantalla. Pero bueno, a nadie le gustan las intros largas, así que vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar Historias de Ultratumbísima con Sailor Fag. Compañía en mi cuarto. Vengo a contar una anécdota que me ha costado mucho olvidar, e incluso han pasado muchos episodios de Ultratumbísima en las que me quiero animar pero no logro hacerlo porque temo que la gente no me crea o incluso me considere loco. Para ponerte en contexto, yo duermo con mi hermano en un mismo cuarto y en una misma cama, pero la cama es muy grande y tenemos la costumbre de que cada quien duerme en un lado de la cama y dejamos un espacio grande en medio. Bueno, esa noche mi hermano ya se encontraba dormido y yo me encontraba platicando con mi novia por WhatsApp. Me despedí de ella y cerré los ojos. No sé si alguna vez has sentido esa sensación de cuando estás por dormirte que estás a la vez consciente. Bueno, yo estaba en esa fase del sueño, cuando de repente siento unos brazos helados abrazándome. Yo me encontraba acostado de lado y empecé a sentir un frío cuerpo, como cuando te abrazan de cucharita. Para esto me asusté y me levanté del torso para arriba y noté como esa cosa se paraba al mismo tiempo. Volteé a verlo y vi que era una persona. No tenía apariencia fantasmal o terrorífica, era una persona viva. Él me vio y comenzó a gritar: ¿dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Por qué estoy aquí? Yo no vivo aquí. Ayúdame, por favor, te lo suplico. Me quedé en shock y me acosté. Solo pude cerrar los ojos y rezar para que esa persona o cosa se fuera. Poco a poco fui sintiendo que su voz bajaba. Abrí los ojos y vi mi cuarto en píxeles. No sé cómo explicarlo. Las paredes y todo alrededor se veían pixeleados y poco a poco regresaba a la normalidad mientras esa persona se iba desvaneciendo. Una vez que todo estaba normal, solo pude mandarle mensaje a mi novia para contarle lo que pasó. No pude dormir bien por varias noches por lo que viví. No sé si alguien pudiera ayudarme a saber qué fue lo que sucedió. Saludos desde Veracruz. ¡Tún! Pues yo mira, ni perra idea de que haya podido haber sido esa cosa. Pero si alguien que está viendo esto tiene alguna idea, por favor, deje un comentario. Aunque no tuviera una apariencia terrorífica o fantasmal, imagínense despertar para sentir como un completo desconocido los está abrazando. Zafo cero. Sigamos. Hasta en la muerte se siente soledad. Yo soy la menor de una familia de 5. Desde pequeña he sido muy susceptible a cosas paranormales. Mejor dicho, de alma débil. Mi familia renta una casa por acá en el Estado de México ya por más de 15 años. Cuando recién llegamos, la familia que habitaba la casa la vendió a sus actuales dueños y ellos se fueron a vivir a Jalisco. Y ellos eran de otra religión no católica. Ahora sí empecemos. En el 2021 yo me encontraba cursando el bachillerato cuando empezó la pandemia, que se tomaron las clases virtuales y todo eso. Como estudiantes en pandemia sabrán lo estresante y ansioso que fueron las clases a distancia. Siempre fui un estudiante de excelencia académica, por lo cual siempre estaba ocupada haciendo tareas y más cosas de la escuela. Me dormía hasta tarde y casi no me daba tiempo de comer, cosa que con el tiempo me afectó de manera física y mental. Con el estrés y ansiedad empecé a padecer de parálisis del sueño, casi diario, noche tras noche, 2 o más veces por noche. Era horrible y cansado. Esto me produjo insomnio, pero lo que me empezó a alarmar fue que siempre despertaba a las 3 o 4 a.m. Ahí fue cuando empezó lo peor. De tanto que me pasaba le comenté a mis papás y me llevaron con mi abuelita, pero no funcionó. Las parálisis no me dejaban dormir, eran más intensas. Sentía algo que me ahorcaba e intentaba jalarme.
Así me la llevé un buen rato. Mi estado de salud iba empeorando, me la pasaba triste y no había día en el que no estuviera llorando. Ya no entendía mi situación, yo creía que era por todo el rollo de la pandemia y las clases virtuales. Hasta que un día, cuando estaba haciendo mi quehacer y me dirigía a lavar el baño, veo por el reflejo de un mueble la silueta de una persona alta, como de 1,80, y a mi mente se vino que era un hombre. El solo hecho de pensar que era un hombre hacía que mis lágrimas salieran por sí solas. Cansada y deteriorada, una amiga me recomendó a un chavo que hace limpias, así que ella misma lo contactó y él vino a mi casa. Le cuento mi situación y en eso me dice que traigo un muerto en la espalda, pero que no me preocupara, que él me lo iba a quitar. Cuando se dirige a limpiar toda mi casa, se va a la parte del baño que queda hasta el fondo y me dice que ahí está el espíritu que me molesta. Yo lo había visto en el baño, como es el lugar más oscuro de mi casa, ahí se escondía. En eso, cierra con hierbas ese cuarto y se pone a pelear con el espíritu para que se fuera. En ese momento, se escucha como si alguien cayera. Escuché un golpe muy fuerte y el chico me dijo, se estaba resistiendo, pero ya cayó. Cuando escuché el golpe empecé a sollozar sin poder parar. Cuando me tranquilicé, el chico me dijo, quien te estaba molestando era un señor alto, ya grande. Me dijo su nombre. La familia que vendió la casa se apellidaba así. El señor era esposo de la antigua dueña de la casa. Este señor falleció en ese cuarto y como no eran de religión católica, no le dieron su santa sepultura y el alma del señor quedó en la casa. O bueno, eso fue lo que me contó. Dada mi situación de estrés y depresión, el señor se aprovechó de eso y se me pegó. Otra cosa que me dijo el chico es que el señor estaba muy triste porque su familia se había ido y lo dejaron ahí. Reflejaba su tristeza en mí, por eso yo me la pasaba llorando todo el tiempo. Cuando me dijo todo eso, todo tuvo sentido. Sentí feo por el señor, pero pues yo qué culpa tenía. Desde ahí dejé de tener parálisis del sueño y me volví más espiritual. Siempre cargo con mis protecciones y eso, porque soy de alma débil y cualquier cosa se me pega. Güey, ¿cómo alguien puede saber si es de alma débil? ¿Cómo puedo saber yo si tengo alma débil y que no se me van a estar pegando cosas siempre? Qué bueno, siento que si ese fuera el caso, ya habría sentido más de una cosa extraña. Pero bueno, si ustedes saben de eso, ahí dejen un comentario abajo. Sigamos. El hombre del árbol. Me llamo Sofía. Quiero contarte esta historia que me pasó hace unos 2 años, pero que apenas hoy me animé a mandar. Por ahí del 2021 pasé un cuadro de ansiedad bastante fuerte. Me di de baja de mi carrera, lo cual me afectó bastante. Fui a terapia y comencé a mejorar. Incluso tomé cursos para presentar un examen de admisión para otra carrera. Todo estaba mejorando bastante, sin embargo comencé a recaer, sentía mucha ansiedad y miedo y cualquier cosa me hacía llorar. Esto yo se lo atribuí a mi ansiedad. El tiempo que no estuve estudiando me fui a trabajar con mi tía, pues ella tiene un negocio propio y me dijo que podía ayudarle mientras no estudiara. Mi tía, a la cual le pondré Lola para la historia, siempre ha sido muy perceptiva en cuanto a energías y cosas paranormales. Yo no era muy creyente de eso, pero siempre respeté sus creencias. El negocio de mi tía Lola está en su casa, la cual comparte con mi otra tía, su hermana Rosa. Como me llevo muy bien con ellas, cada mañana que llegaba me dejaban entrar a la parte de la casa para desayunar. Incluso si ellas no estaban, yo entraba por una taza de café. Un día mi hermano me llevó al trabajo. Eran las 8:30 de la mañana y él también pasó a la casa para saludar a las tías. Yo desde la planta baja grité, Lola, ya llegamos. Y desde el cuarto de arriba, ella también contestó, hola hija, a lo que yo le dije a mi hermano, yo creo que se acaba de despertar, ahorita baja. Como mi hermano tenía un poco de prisa, gritó para despedirse y Lola volvió a contestar con un simple adiós. Yo me fui al local y encendí mi computadora. Estuve trabajando como 2 horas y en eso escucho la puerta de la casa. Era mi tía Rosa y me saludó, hola mi niña, y Lola. A lo que yo le respondí, está arriba, en la mañana pasé a la casa y le saludé. Ella me contestó desde el cuarto, yo creo que se está arreglando para venirse a trabajar. Mi tía Rosa se metió y estuvo un rato ahí. Volvió a salir y me dijo, ahorita vengo amor, ahorita que llegue Lola le dices que apague la bomba del agua. En ese momento me saqué de onda porque Lola ya estaba. No escuché en ningún momento que saliera ni la vi por la ventana. Le dije a Rosa, pero si Lola no ha salido, y mi tía hizo un gesto de confusión y me aseguró que Lola no estaba ahí, que la había buscado por toda la casa para decirle lo de la bomba del agua, pero que no había nadie.
Después me repitió el recado y se fue. Sentí mucho miedo después de que mi tía se fue. Eso significaba que estaba sola, pero entonces ¿quién nos contestó a mi hermano y a mí? Era imposible que hubiera salido sin que me diera cuenta, porque la ventana que da a la puerta está junto a mi escritorio, y en ningún momento pasó nadie hasta que llegó mi tía Rosa. Como a mediodía, Lola llegó e inmediatamente le pregunté, ¿desde qué hora saliste? Ella me dijo que desde las 6:30 de la mañana. Supongo que vio mi cara de susto y me preguntó qué pasaba. Le expliqué que yo la escuché saludarme en la mañana. Era su voz desde su cuarto. Ella intentó tranquilizarme, diciendo que de seguro había escuchado a la vecina, ya que siempre se escucha lo que dice porque habla muy fuerte. Pero yo estaba segura de que era mi tía y que el sonido vino de su cuarto. Incluso mi hermano la escuchó. Dejamos el tema porque ambas comenzamos a incomodarnos con eso, pero las cosas no pararon ahí. Un día, mientras mi tía, otra empleada y yo estábamos trabajando, cada quien en su computadora, los 3 monitores se apagaron y se borró el progreso de los archivos en los que estábamos trabajando. Pero los focos seguían prendidos. Se nos hizo raro, porque eso quería decir que la luz nos había ido. Cada computadora estaba conectada a una toma de corriente diferente. No le dimos mucha importancia, solo los volvimos a encender y tuvimos que volver a empezar lo que estábamos haciendo. Después quisimos usar la impresora, pero no funcionó. Conectamos la otra impresora y tampoco servía. Tuve que ir a un internet para poder imprimir, pues necesitábamos entregar esos papeles a un cliente. ¿Pero qué crees? Tampoco pude imprimir ahí. La chica del local me dijo que su impresora estaba funcionando normal, pero que no sabía por qué de repente no quiso jalar bien. Fui a otro lugar donde por fin pude imprimir. Después, el agua del baño se empezó a tirar y en este punto ya mi tía y yo estábamos hartas de toda la mala suerte de ese día y ella hizo un comentario que desató todo. Ya, esto es el colmo. Anoche no descansé bien por una pesadilla que tuve y luego esto. ¿Quién chingados está haciendo esto y qué quiere? Le pregunté que qué soñó y si de por sí ya me sentía extraña, su sueño me alarmó mucho más. Lola dijo, soñé que estaba en un terreno baldío con mucha hierba seca y con un árbol en medio, pero conforme me iba acercando podía ver la silueta de un hombre colgado en el árbol. Me sentí muy inquieta y no sé por qué soñé eso. Me asusté y me tuve que ir al cuarto de Rosa a dormir con ella. Cuando Lola terminó de decir su sueño, yo sentía muchas ganas de llorar y sentía mis manos sudar. Lola se puso pálida cuando yo le dije, ese árbol era un mezquite. Ella contestó, ¿qué? Y le repetí, el árbol, era un mezquite. Y me dijo que sí. Ahí sentí un escalofrío en la espalda. Lola, cada sábado que voy a mis cursos, paso cerca de un baldío que tiene un árbol de mezquite en medio. Tiene unas cintas de precaución alrededor, porque allí encontraron a un hombre ahorcado hace menos de 1 año. ¿Recuerdas que te dije que tuve una recaída en mis crisis de ansiedad? Da la casualidad que esta recaída comenzó cuando empecé a ir a esos cursos. Yo pensaba que aún me generaba miedo el hecho de volver a entrar a una carrera y volver a equivocarme, pero eso no explicaba que también en esa recaída yo sentía mucho miedo de estar sola mucho tiempo. Yo siempre he sido alguien que disfrutaba estar sola y tranquila, pero desde que comencé a ir a ese curso y a pasar por ese lugar, estar sola me generaba crisis de ansiedad muy fuertes. Lola inmediatamente llamó a una amiga suya y en menos de 10 minutos su amiga ya estaba fuera de la casa esperándonos en su carro. Cerramos el local y me llevaron a otro municipio con una señora que me daba una vibra muy intimidante y después de media hora me pasaron un cuarto con muchas cosas de brujería, símbolos, velas, incluso altares a los cuales no presté mucha atención. Y me hizo una limpia. A mí siempre me ha costado sostenerle la mirada a las personas, más a los desconocidos, pero cuando la señora me estaba haciendo la limpia, me ve a los ojos y me dice, me está retando. Y por primera vez en mucho tiempo sostuve la mirada. Yo no sabía por qué le estaba sosteniendo la mirada cuando yo siempre evito el contacto visual. Me incomoda, pero por alguna razón yo mantuve mi mirada fija en la señora mientras me hacía la limpia. Ella repitió, me está retando, no baja la mirada, pero sé que esa no eres tú. Yo me sentía asustada, pero seguía viendo los ojos de la señora y de repente sentí esa timidez que me caracteriza y me sentí muy incómoda. Por fin pude bajar la mirada. Se había terminado. Lo que sea que recogí de ese baldío ya no estaba conmigo. Sentí cansancio y sueño, como si hubiera hecho mucho ejercicio. Le pregunté a Lola qué le había dicho la señora de la limpia, pero Lola me dijo que yo estaba bien, que eso ya no estaba conmigo. Pero yo no entendía. ¿Qué era eso? Era el hombre del árbol. ¿Por qué decidió seguirme a mí? ¿Qué pasó con él? Pero tanto mi tía como la señora me dijeron que yo estaría más tranquila sin saber la respuesta a mis preguntas.
Actualmente trabajo con mi tía cada periodo vacacional que tengo y aún nos pasan cosas en su casa, pero estoy segura de que ya no es algo que me afecte, ya no es el hombre del árbol. ¡Tun! Ay, güey, me dio mil miedo de que imaginarme de que escena del hombre del árbol. Por alguna razón, yo me lo imaginé como si estuviera de que, no sé, colgado y agarrado a una rama y con una cara de que mega maquiavélica. ¡Ay, saco cero! Gracias por compartir tu relato y sigamos. Observada por la Virgen. Esto le ocurrió a mi abuela, pero lo platicaré en primera persona. Siempre hemos tenido un cuadro de la Virgen María en casa. Soy muy apegada a mi religión y encontraba consuelo cuando le rezaba a la Virgencita, cuando le pedía auxilio en los momentos difíciles. El cuadro es grande, mediría alrededor de 1,5 metros de alto. Es la figura de cuerpo completo de la Virgen, adjunto a imagen. Tenía la costumbre de, antes de ir a dormir, darle las buenas noches a la Virgen y pedirle que me ayudara en algunas cosas. Una noche me acuerdo que iba a hacer cambio de horario. Me acosté a dormir sin despedirme de ella. Estaba tranquila durmiendo cuando desperté. Sentí unas cosquillas en los pies, como si me los estuvieran agarrando. Pensé que era mi nieta ya que ella dormía conmigo, así que nada más lo sacudí y me volví a dormir. Pero otra vez me levanté. Esta vez sentí que me quitaban la cobija. Volteé lista para regañar a mi nieta, pero ella estaba dormida y el jalón lo sentí desde abajo en mis pies, así que por lógica no pudo haber sido ella. No me quise sugestionar, decidí ignorar lo sucedido e ir al baño. Cuando estaba cruzando el pasillo para volver al cuarto, vi el reloj y noté el cambio de hora. De ser las 2 pasaron a ser las 3. Y en ese ratito me acordé que no le había dado las buenas noches a la Virgen, así que fui con ella. Le recé y le pedí que me diera una señal de que me estaba escuchando. Le seguí pidiendo cosas y abrí los ojos. La Virgen se estaba moviendo dentro del cuadro. Tenía los ojos cerrados, pero se estaba remolineando en el cuadro, como cuando te estiras después de dormir mucho rato. Me quedé helada, no me dio miedo, pero sí me dio escalofríos verla moverse tan vívidamente. Pensé que tal vez seguía un sueño, pero en eso la Virgen me miró. No te... Perdón, me dio mucho miedo. Espera, bueno, el personaje. Pensé que tal vez seguía en un sueño, pero en eso la Virgen me miró. No tenía los ojos abiertos, pero sé que me miraba y sacó la cabeza del marco. Nada más la echó hacia adelante, hacia mí. Yo seguía congelada y nada más vi cómo se volvió a meter al cuadro. Seguí en mi lugar, pero ya no pasó nada. Desperté a mi hija y mi nieta, pero ninguna me creyó. Desde entonces sigo rezándole a ese cuadro, pero la Virgencita ya no ha salido a saludarme. Ay, amiga, ay, qué miedo. Y aquí ni cómo aplicarla de que se vaya el diablo y entre Jesús, porque fue la misma Virgen la que... Ay, no. Gracias por este relato, me mega espantó. Sigamos. El ser del espejo. Quiero empezar este relato diciendo que estoy consciente de que lo que hice estuvo mal y realmente no tenía el conocimiento suficiente como para realizar esas cosas. Estoy bastante arrepentida por hacer lo que hice en su momento. Esto comenzó hace aproximadamente 5 o 6 años. Tenía una relación con una persona que, digamos, no era la más madura por parte de los dos, ya que éramos bastante jóvenes. Ni siquiera era una relación seria, era nuestra primera relación por las dos partes. Esta era también una relación algo intermitente, cortábamos, volvíamos y así unas 4 veces. Recuerdo que una de esas veces en las que no estábamos juntos, vi un video que me llamó mucho la atención. Era un video en el que una persona te decía cómo hacer que tu persona volviera. Y bueno, no era la gran cosa, eran 3 sencillos pasos y no me costaba nada intentarlo. Fue más mi morbo por ver qué pasaría que la necesidad de que en verdad quisiera que regresara. Tiempo después, como bien lo decía el video, pues sí, regresó. Y la verdad es que yo ni siquiera me acordaba de lo que había hecho tiempo atrás. Transcurrieron los meses y, como era de esperarse, de nuevo terminamos. Y bueno, esta vez sí estaba algo triste. Recordé lo que había hecho la última vez que esto había pasado y que funcionó. Pero esta vez no sé qué fue lo que pasó por mi mente, que algo me decía que ya no iba a funcionar. Y dicho y hecho, pasaron los días, los meses y nada pasaba. Así que ya en el desespero, pues me di a la tarea de investigar. Y digo investigar entre comillas, porque realmente fue una búsqueda muy superficial, sin nada de información, preparación o protección.
pues procedía a realizar un amarre, el cual fue bastante fácil, nada del otro mundo. Me confié tanto en que no iba a pasar nada, que la verdad es que no estaba ni un poco asustada por lo que vendría. Si se lo preguntan, sí funcionó, pero como siempre, volvimos a terminar al poco tiempo y ahora ya tenía otra pareja, así que ya no habría nada que yo pudiera hacer y dejé el tema atrás. Tiempo después, les conté a mis amigas lo que había hecho y que pues de cierta manera me había funcionado, y realmente me sorprendieron sus respuestas, ya que solo me decían que les enseñara cómo hacerlo, que ellas también querían, pero que les daba mucho miedo, así que yo confiada de que a mí no me había pasado nada aún, pues me ofrecí a hacerlo por ellas. Recuerdo que fueron como 3 o 4 las que me dijeron que sí, y pues nada, lo hice y poco a poco se fueron cumpliendo. Pero igual que como pasó conmigo, al poco tiempo esas relaciones no duraron y llegaron a su fin. Pero a mí cada vez se me estaba volviendo más difícil dormir. Recuerdo que me dormía alrededor de las 5 o 6 de la mañana y despertaba a eso de las 3 de la tarde, solo a comer y después volvía a dormir. Y es que cuando trataba de dormir en las noches, sentía como algo o alguien me observaba dentro de mi cuarto. Era una sensación de inseguridad algo extraña que por alguna u otra razón no me dejaba conciliar el sueño. Tiempo después empezaron las parálisis del sueño, pero eran algo inusuales, ya que cuando apenas estaba por caer rendida, empezaba a sentir como si me hundiera en un túnel muy hondo. Era como si mi cama cayera infinitamente y poco a poco todo se volvía más oscuro. Por más que quería no podía despertar y ya no sabía si estaba soñando o qué estaba pasando. Pero cada vez se ponía peor. Entre más me hundía en ese túnel, se empezaban a oír gritos agonizantes y voces que no alcanzaba a distinguir qué decían. Era un terror tan grande que yo ya no sabía qué hacer, hasta que descubrí una forma de cómo lograr moverme y así parar todo lo que estaba pasando. Así que cada vez que sucedía ya sabía qué hacer. Fuera de eso, creo que no pasaba nada más. Hasta cierto punto podía vivir con eso, pero una noche en particular fue la que me marcó de por vida. Estaba intentando dormir y era algo tarde, eran como las 2 o 3 de la mañana y no era novedad de que otra vez me estuviera ocurriendo lo mismo. Recuerdo que en ese entonces mi cuarto, enfrente de mi cama, había un espejo algo grande y viejo, tipo de cuerpo completo, que por lo regular en las noches lo tapaba con una sábana, pero esa noche se me olvidó hacerlo. Bueno, el caso es que de nuevo, tratando de dormir, estaba teniendo otra vez ese tipo de parálisis extraña, pero ahora estaba boca arriba, viendo justamente directo al espejo. Esta vez no funcionaba lo que regularmente hacía para poder moverme y estaba tan asustada que solo quería cerrar los ojos, dejar de ver hacia el espejo, pero por más que quería no podía. Algo me hacía ver estrictamente hacia aquel espejo. Yo estaba muerta de miedo, quería llorar, gritar, hacer algo, pero no podía y era tan desesperante hasta que vi aquella cosa. En realidad, aún no sé qué fue lo que vi, pero su imagen se quedó tan grabada en mi mente que hasta el día de hoy la recuerdo con claridad. Estaba ahí, en ese maldito espejo, la veía a través de él. Estaba trepada en un armario que tenía a un lado de mi cama. Era horrible, estaba en 4 patas y tenía garras como si de un animal salvaje se tratase, pero su cabeza y cuerpo eran como los de un humano. Tenía un cabello tan largo y mojado que cubría casi toda su cara. Toda esa figura era de un negro tan oscuro que contrastaba con toda la habitación y solo estaba ahí, observando. Podría jurar que estaba riéndose de mí como si mi terror le hiciera bien. Recuerdo que quedé en shock y lo primero que hice cuando me pude mover fue solo voltearme dando la espalda a la pared y me tapé hasta la cabeza con las cobijas, dejando un diminuto hoyo para poder respirar bien, ya que mi respiración estaba bastante agitada. No sé en qué momento me quedé dormida, pero al poco tiempo desperté y lo primero que vi por ese orificio que había dejado para poder respirar fue a una criatura diminuta que apenas si se alcanzaba a mirar parte de su cabeza, y lo que quiero pensar eran sus ojos asomándose al ras de mi cama. Estaba solo ahí, mirándome, y por alguna extraña razón no lo recuerdo con miedo, ni recuerdo que le haya temido en ese momento. Fue solo como un momento de lucidez que tuve después de ver aquella cosa horrenda, ya que al poco tiempo me volví a quedar dormida. No le conté de esto a nadie hasta que me cambié de cuarto, y ahora ese cuarto es de mis papás. Mi papá por trabajo tiene que salir fuera del estado algunas veces por varios días o incluso semanas,
por lo cual mi mamá se queda sola en ese cuarto. Mi mamá siempre ha sido muy susceptible a ver ese tipo de cosas, o algunas veces sueña cosas que van a pasar, o con familiares los cuales ya no están aquí y se comunican con ella para dar mensajes a personas. El caso es que una de esas veces en las que mi papá salió del estado, me contó que la noche anterior vio a alguien, una personita pequeña y toda verde, de cara muy fea, nariz muy grande y vestido como con trapos viejos y cafés. Como ella dormía con la luz prendida, porque estar ahí sola en ese cuarto le causaba miedo, pues gracias a eso lo vio con tanto detalle, y ahí fue cuando le conté lo que me había pasado aquella noche. Mi mamá no podía dormir, le causaba terror estar ahí, empezaba a ver cosas que no eran para nada normales, sentía que se estaba volviendo loca, fue a terapia, traía a personas a que limpiaran energéticamente la casa y cosas así, hasta que un día de pronto paró todo. Aún no sabemos si realmente esto haya terminado, pero hace ya más de un año que no ha ocurrido nada fuera de lo normal, más que obviamente la extraña sensación de pesadez y terror que te da al entrar a ese oscuro cuarto. No, hombre, amiga, pues mira, ni siquiera te eches la sal tú sola. No digas eso de que no sabes si ya acabó. Digamos que ya acabó, digamos que ya acabó y que no les va a volver a pasar. Gracias por tu relato y sigamos. El fantasma de la clínica. Mi historia comienza en las vacaciones de verano del año pasado. Soy estudiante de medicina, entonces estuve trabajando en la clínica de un doctor que conocí y me invitó a practicar con él. Bueno, yo llegaba a la clínica poquito antes de que llegara el personal de limpieza y su secretaria, a eso de las 8:20 más o menos, y siempre me tomaba un café con el doctor antes de que sus pacientes llegaran, pero hubo una mañana donde una chica llegó a consulta muy temprano. Recuerdo que ella llegó con un niño que lloraba mucho, pero nunca le dijo nada para calmarlo. Yo no entré con ellos a la consulta, ya que estaba en la entrada en el lugar de la secretaria, esperando a que la chica saliera para cobrarle. Para esto, el niño estaba caminando por el pasillo llorando y se puso enfrente de mí. A mí se me hizo incómodo, porque nunca sé qué hacer cuando un niño llora. Entonces solo le dije: tranquilo chiquito, ya no llores, no debes tenerle miedo al doctor. Le sonreí y esperé que se calmara, pero no funcionó y él se fue de nuevo al consultorio. Cuando volteó a ver las cámaras, vi que el pasillo estaba vacío y se me hizo muy extraño que un niño de tan solo 3 o 4 años caminara tan rápido al consultorio de nuevo. Lo ignoré y seguí viendo TikToks hasta que la chica salió del consultorio y le cobré la consulta. Vi que salió con el niño, el cual seguía llorando y se fue. El doctor salió del consultorio, seguimos platicando y tomando café. En eso le dije: me estresó mucho ver al niño llorar y que la señora no hiciera algo por calmarlo. El doctor me dijo: ¿de qué niño hablas? La señora venía sola. Y yo me asusté, pero pensé que lo decía de broma, a lo que solo le dije: ¿cómo no? No me ande asustando, si el niño vino conmigo y se regresó al consultorio. El doctor muy serio me dijo: en serio, la señora venía sola, si quieres checa las cámaras. Me quedé helada cuando vi las cámaras y en efecto no había ningún niño en el consultorio ni en el pasillo, solo me veía a mí hablando sola. Cuando el doctor me vio asustada, me dijo que pasaba más seguido de lo que imaginaba. Él piensa que es el alma de un niño que falleció en pandemia. Dicen que suele manifestarse él y otro niño y que a veces hacen travesuras, tiran cosas o se escuchan puertas. No, hombre, amiga, eso sí les he dicho también varias veces. De que imagínense estar en un lugar donde hay cámaras. Ustedes creyeron ver algo, creyeron haber interactuado con algo y después verse ustedes mismos en cámara y ver que están hablando solos o como que todo fue su imaginación. Yo ahí sí quedaría loquísimo. Pero bueno, sigamos. La mujer que me odia. En 2020 conocí a un casi algo que tuve. No llegamos a nada serio por temas de inmadurez y también porque él se iría a otra ciudad a estudiar. A mediados de mayo del año pasado comenzó a quedar con una chica que desde el día 1 me dio mala espina, pero me dije a mí misma: bueno, problema de él si la pasa mal con esta chica.
Ojalá solo hubiera sido así. Comencé a soñar con ella y él. Soñaba como ella lo agarraba y le decía que no se juntara conmigo, que ni me mirara. Seguí intentando ignorar estas advertencias que me estaban llegando, hasta que comenzaron las pesadillas donde ella me hacía daño, humillaba y le hacía daño a mis gatitos. Pero un día pasó lo peor. Volví a soñar con ella ese día, pero en sus manos tenía uno de mis gatos y con una cara de odio y rabia me decía: a él no lo vas a poder salvar. A las semanas, mi gatito enfermó gravemente, no quería comer, no podía ni caminar, se infló como un globo, pero estaba en los huesos aunque comiera como un oso. Cuando lo llevamos al veterinario, nos dijeron que mi pobre menino estaba lleno de pus. Sacaron como 2 litros de pus de su cuerpecito. No aguantó. Mi gatito falleció. No pudimos hacer nada por él y los veterinarios no tenían respuesta de cómo esto le pudo haber pasado. Desde ese día supe que esta horrenda mujer me deseaba el mal de todo corazón. Un día que fui de incógnito a ver el perfil de mi ex para sacar info de esta mujer, encontré su TikTok. Apenas entré al perfil, vi un video que tenía con otro tipo que no es mi ex casi algo. Luego de eso, sentí un ardor terrible en mi espalda, como si algo me hubiera rasguñado. Cuando corrí a verme a mi espejo sudé frío. En mi espalda se encontraba la marca clara de 3 rasguños enormes. Me costó mucho dormir ese día. Después de eso, comencé a hacerme limpiezas diarias con todo lo que podía. Velas, huevo, palo santo, rezos. Pero esta horrenda mujer no me quería soltar, hasta que llegó el día que ella colmó la gota para que se derramara el agua del vaso. Le pedí ayuda a una amiga que sabe de brujería para saber si esta chica me había hecho algo más fuerte, como un trabajo de magia negra. A esta mujer no le bastó con solo atacarme a mí, sino que también mandó mierda para que atacaran a mi amiga cuando estaba viendo qué pudo haberme hecho. A mi amiga le comenzó a salir una alergia en las manos de la nada. Mi amiga no tiene alergias y esas ronchas apenas llegaron. Se fueron luego que su tía tuviera que hacerle una limpia. Mi amiga me contó que su tía, que es bruja blanca, le dijo que la mujer por la que preguntó tiene una energía tan podrida que persona que se le acerque, persona que sufrirá el mismo infierno. A día de hoy la morra me sigue tirando cosas. La diferencia es que ahora se las devuelvo el triple de fuerte y que descubrí que le está siendo infiel a mi ex casi algo con su mejor amiga. Si me preguntas, ¿pero por qué esta mujer tiene tanto odio hacia mí? La verdad no lo sé. He ido a tarotistas y yo misma me he tirado las cartas y siempre sale lo mismo, que es que me tira tanta mierda por envidia. No sé que le haya contado mi casi algo para que me odie tanto, pero lo hace, aunque ya no me importa mucho, porque sé que terminará sola, podrida y llorando en una esquina. Gracias por tu relato y esperemos que esta pinche vieja te deje en paz. Las envidias matan, amigas. Siempre traigan algo de protección, porque nunca saben quién les puede querer hacer daño. Sigamos. Esa cosa no era mi madre. Hace unos 7 años nos mudamos a una casa nueva, la casa de los sueños de mi mamá. Aquí me han pasado cosas como sentir respiraciones en mi cuello o que me susurren al oído usando la voz de algún familiar. Hace 2 años y medio falleció mi mamá. Fue un golpe muy duro para toda la familia. Ahora sus cenizas se encuentran con nosotros, descansando en la casa de sus sueños. Durante el primer mes, yo soñaba todos los días con ella. En esos sueños, mi mamá nunca me hablaba y solo hacía cosas cotidianas como cocinar, salir a pasear conmigo y mi papá, etc. Al poco tiempo, me regalaron una gatita y casi siempre la dejaba durmiendo conmigo en mi cuarto. Pero un día que la dejé afuera de tuve una parálisis donde sentí que algo que no podía ver brincó a mi cama y comenzó a ahorcarme. Era la primera vez donde me ocurría algo así, que sentía que me estaban haciendo daño. Lo dejé pasar, ya que pensé que sería algo de una sola vez. Después, hace aproximadamente 1 año, tuve otra parálisis, donde me desperté en medio de la noche. Tenía media visión de arriba totalmente en negro, cosa que atribuía a una sábana, ya que a veces duermo con algo cubriendo mi cabeza. Aún estaba oscuro, pero frente a mí estaba mi madre, sonriéndome tranquilamente. Mamá, pensé y me levanté un poco, sintiendo el cuerpo pesado, pero ella me tomó de los hombros y me volvió a recostar. Me dijo, shh, tranquila. Yo intentaba hablarle, pero no me salían las palabras. También quería darle un beso, abrazarla, pero no podía, mi cuerpo no me hacía caso.
Cuando volví a estar acostada, vi que poco a poco su sonrisa se fue haciendo cada vez más grande y grotesca, hasta un punto sobrenatural. Parecía que incluso su boca tenía muchísimos más dientes de lo que debería. De golpe su cuello se torció y se alargó hacia un lado, dejando su cabeza completamente torcida en horizontal, aún con esa enorme sonrisa. Esa cosa no era mi mamá. Desperté de un sobresalto aún en mitad de la noche y efectivamente tenía una sábana cubriéndome parte de la cabeza. Estaba asustada y no sabía qué hacer. Tenía miedo de levantarme, así que esperé a calmarme antes de volver a intentar dormir. Ese suceso fue tan real que hasta ahora no sé si fue solo un sueño a causa de la parálisis o si de verdad ocurrió. Hay muchas cosas que es mejor no investigar. Si a mí me hubiera pasado algo así, yo solo pensaría así. Fue un invento de mi imaginación, fue un invento de mi parálisis. ¿Por qué harías si investigas y te das cuenta que fue algo completamente real? Trusha, sigamos. El silbón. Tengo una hija de 2 meses, la cual come 5 veces al día y la primera toma siempre es en el lapso de 3 o 4 a.m. y se vuelve a dormir hasta las 9. Menciono esto ya que durante ese lapso de tiempo sucedió. Mi niña terminó de comer y como siempre cayó dormida. Yo ya me encontraba acostada y mi esposo salió al baño. Quiero comentar que vivimos en un cuarto de renta cuyo baño se encuentra afuera, el cual le pertenece a los abuelos de él. No sabría cómo explicar lo que sucedió, pero el ruido que había en el ambiente, ya sabes, el refrigerador, el aire, etc., ese ruido normal se dejó de escuchar y se sintió como si se hubiera detenido el sonido. De repente se escuchó un silbido súper cercano, como si viniera del patio de la planta baja. Me asusté, pero vivo en una avenida y siempre pasan autos y borrachos, así que creí que tal vez era algún loquito afuera. Así que me dio igual, hasta que de repente se escucha ese silbido alejarse. No sé por qué, pero sentí mucho pánico por mi niña, y como la cuna está justo al lado de la cama, me quité la cobija de encima y lo que vi me asustó horrible. Vi la sombra de un hombre con sombrero, de nariz grande y cargando algo en su espalda, mirando a mi hija dormir. Fue algo muy rápido, pero sé lo que vi. Ya ese día, a la hora de la comida, le comenté a mi esposo y dijo que de seguro solo era estrés. Yo no me quedé tranquila, investigué un poco y al parecer fue algo llamado el silbón. Encontré videos replicando su silbido y era exactamente lo que escuché. Le puse los audios a mi esposo y dijo que él también lo escuchó, pero que creyó que era algún auto o un borracho de los que siempre hay. También leí que al parecer es un presagio de muerte, lo cual me asusta demasiado, ya que he tenido problemas de salud desde que nació mi hija. Quiero agregar también que desde que me junté con mi esposo, no es la primera vez que vivo algo así, y de hecho, todo aumentó desde que me embaracé. Un ejemplo es una ocasión en la que ya estábamos dormidos y yo escuché unas risas de señora. Realmente creí que era un animal que se metió, pero empezaron a golpear las ventanas, todas al mismo tiempo, mientras las risas se volvían carcajadas. Mi esposo ni cuenta se dio porque estaba dormido. Yo solo me tapé toda mientras acariciaba mi vientre. Y se había calmado cuando nació mi niña, o bueno, eso creía yo. Agradezco que me hayas leído y espero tu opinión. ¿Estrés o un presagio de mi muerte? Pues güey, yo jamás había escuchado de eso del silbón, pero qué perro miedo. Y pues mira, en el peor de los casos, amiga, en el peor de los casos que digamos que tal vez sí era un presagio, quién sabe de qué, lo mejor yo diría que sería que finjas demencia, que hagas como si no pasara nada y tú sigue con tu vida, porque pues, ¿para qué estresarse de más, no crees? Sigamos. Pobre de mi madre. Mi familia, conformada por mi mamá, papá y hermana menor, nos mudamos a donde actualmente estamos viviendo hace 15 años. En la casa siempre se han escuchado ruidos y visto cosas. Cuando recién nos mudamos, todas las noches se escuchaba un desmadre abajo. Se abrían las alacenas y se movían los trastes, pero primero se escuchaba que tocaban la puerta, como avisando que iban a entrar. Posteriormente la chapa de la puerta y procedían a la cocina a hacer su movedero de cosas. También en aquellos tiempos teníamos a 2 perritos chihuahuas que se la pasaban ladrando toda la noche los primeros días, hasta que un día dice mi mamá que escuchó como alguien los cayó. Claramente escuchó
Shh. Y los perros no volvieron a ladrar más. Así pasaban los meses y años. Cuando estás sola en la casa y estás en la parte de arriba, se escucha como si hubiera gente abajo. Antes me asustaba mucho ya que me metía a bañar y se escuchaba claramente como si hubiera llegado gente. Claro, yo pensaba que mi mamá había llegado. Salía de bañarme y gritaba por las escaleras: «Mamá, ¿eres tú?». Pero nadie contestaba, por lo que me metía corriendo a mi cuarto. Hoy en día se sigue escuchando lo mismo cuando me meto a bañar y la casa está sola, pero ya estoy tan acostumbrada que ni pregunto si hay alguien porque sé que no lo hay. Una vez cuando iba a la secundaria, una amiga se quedó a dormir en mi casa. En la madrugada, ella me despertó histérica que había alguien afuera en el pasillo de las recámaras, que escuchaba a alguien y le di un ataque de pánico. La verdad, no recuerdo cómo reaccioné o si le hablé a mis papás. Solo recuerdo que ella se puso muy mal y nunca más quiso quedarse a dormir conmigo. En otra ocasión, mi tío y su esposa se quedaron en la casa. Ellos se quedaron en el cuarto de mi hermana y ella se durmió conmigo. Mis tíos dicen que en la madrugada escucharon llorar a una mujer en las escaleras, pero ellos pensaron que mis papás habían peleado y que mi mamá era la que estaba llorando, por lo que no quisieron salir. En la mañana le preguntaron a mi mamá que si estaba bien, ya que la habían escuchado llorar, a lo que mi mamá, sacada de onda, les dijo que ella no se despertó en toda la noche. Ellos se voltearon a ver asustados y ya no se comentó más sobre el tema. Y así más cosas por el estilo han pasado. Mi papá es un escéptico, mi hermana y yo hemos escuchado cosas y sentimos que alguien nos mira, pero la que se lleva la peor parte es mi mamá, ya que a ella sí la ha tratado de agredir ese ente femenino. Mi mamá nos cuenta a mi hermana y a mí que ese ente le susurra en el oído, no escucha lo que le dice con claridad, ya que son solo susurros. En una ocasión yo estaba dormida por la tarde, cuando mi mamá me despierta muy asustada y me dice: «Me aventaron un gancho». Y yo así de «¿Cómo?». Y mi mamá me dice: «Sí, estaba doblando ropa en mi cuarto cuando sale un gancho volando del closet y yo alcancé a quitarme porque me iba a pegar en la cabeza». Y yo así de «Ay mamá, de seguro el gancho se cayó». Y ella muy enojada me dice: «No, Andrea, no se cayó verticalmente como las cosas normalmente caen, me lo aventaron directamente hacia mí». En otra ocasión, mi mamá nos cuenta que ella estaba sola en la casa, ya que nosotras estábamos en la escuela y mi papá trabajando. Estaba cocinando y ve que se cae un libro del librero. Va y lo recoge. Cuando regresa a la cocina, se vuelve a caer el libro, pero esta vez dice que el libro cayó abierto y que apenas cuando se iba a agachar para recogerlo, las hojas se empezaron a mover. No había ninguna corriente de aire para que se pudiera hacer eso. De repente, el libro se cierra y se mueve de izquierda a derecha. Mi mamá salió corriendo y subió a su cuarto. En otra ocasión, ella estaba sola en la sala de noche. Nosotros estábamos en nuestros respectivos cuartos cuando dice que alguien le tocó la puerta del patio de atrás. Mi mamá ignoró eso y de repente se escucha la chapa como quieren abrir la puerta. Cabe comentar que en el patio de atrás no hay manera que alguien se pueda brincar, ya que son bardas muy altas. Pobre de mi mamá, siempre le pasa lo peor, pero lo más reciente que le pasó fue hace apenas 2 meses. Eran como las 3 de la mañana y todos ya estábamos en nuestras recámaras dormidos, excepto mi mamá, que estaba abajo en la sala en un live de TikTok. Mi mamá nos cuenta que escuchó un lamento horrible en la calle, una mujer llorando y lamentándose, se le enchinó toda la piel. Mi mamá dice que escuchó ese horrible lamento y que le tocaron la puerta de atrás, justa y claramente 3 veces. Mi mamá se salió del live y se subió rápido con mi papá. Mi mamá, cada que le cuenta algo a mi papá, él la tira de loca, aunque él también ha escuchado cosas en la casa, pero no quiere aceptarlo y siempre tiene una excusa. Bueno, esa es mi historia. La verdad, ya nos acostumbramos a vivir así, ya no pasan cosas tan seguidas como antes. Yo creo que es por los gatos que tenemos, ya que yo había escuchado que son muy buenos para ahuyentar entes. No sabía eso de los gatos, ¿eh? Me encantó me encantó saber que la Lucar me puede llegar a proteger de entes y hasta me motivó a tal vez conseguir otro gato. Esperemos que a tu mamá no le sigan pasando ese tipo de cosas y güey, yo me la recomendaría limpia para este punto. Pero bueno, sigamos. El juego de la copa. Esta historia le sucedió a mi mamá hace alrededor de 17 años, cuando yo tenía 3 y mi mamá 26. Para darte un poco de contexto, no sé si en México existe,
pero acá en Uruguay y en Argentina existe un juego parecido a la Ouija que se llama el juego de la copa, el cual consiste en un círculo de letras y números hechos de papel y las palabras sí, no y adiós, también hechos de papel, y con una copa dada vuelta se intenta conectar a un espíritu. Un día X, mi mamá, papá, hermano mayor y el mejor amigo de mi hermano se reunieron en la casa del amigo de mi hermano a simplemente pasar la tarde. En un momento, el amigo de mi hermano propone jugar este juego, ya que tenía ganas de contactar con su recientemente fallecido abuelo. Mis padres y hermano accedieron a jugar, ya que los tres eran en aquel momento bastante escépticos y solo lo veían como un juego para sugestionarse. A todo esto, cabe mencionar que yo estaba dormida en el sillón junto a la mesa de la misma habitación donde estaban jugando. Luego de que comenzaran a jugar y haber hecho un par de preguntas, por algún motivo que no recuerdo, no sé si es que se asustaron o simplemente se aburrieron, pero el amigo de mi hermano dio vuelta a la copa y comenzó a desarmar el círculo de letras y números, cosa que no se debe hacer, ya que como en la Ouija, uno tiene que despedirse de la presencia con la que haya contactado. A los pocos minutos de que el amigo hiciera eso, mi mamá se empezó a encontrar rara. Mi papá notó cómo estaba más encorvada y tenía una expresión rara en la cara. Entonces le preguntó si estaba bien. A la hora de mi mamá responder, habló con una voz ronca y más grave, lo cual sorprendió a mi papá y asustó a todos un poco. Luego de eso, mi madre se comenzó a expresar de una manera muy grosera y con la voz antes mencionada. Su espalda estaba cada vez más encorvada y había comenzado a pedir cigarros y whisky. Mi mamá no soporta el cigarro y el whisky le da asco. Además, para ese momento yo seguía tomando pecho cada tanto. Entonces, mi papá, hermano y el amigo se asustaban cada vez más y no sabían qué hacer. Yo en ese momento desperté y comencé a llorar. Entonces mi mamá se paró de la silla y con la misma voz horrible comenzó a maldecir y decir: ¡Callen a esa pendeja de mierda! Mi papá corrió a tranquilizarme y le dijo al amigo de mi hermano que fuese a buscar a la vecina, quien era una curandera cercana a mi papá. Mi hermano se quedó con nosotros por si algo más llegaba a pasar. Luego de unos minutos yo ya estaba calmada y la vecina había llegado. Luego de llegar, sentó a mi mamá en la cama y no sé qué fue lo que hizo, pero mi mamá cayó desplomada sobre la cama y se quedó desmayada por unos segundos, hasta que despertó con dolor de espalda y cabeza. La vecina le ofreció un vaso de agua. Yo en ese momento quise ir con ella, cosa que en los momentos anteriores no había pasado. Al poco tiempo, mi papá se volvió a encontrar con esta vecina, la cual le preguntó cómo estaba mi mamá y luego le dijo a mi papá lo siguiente: ella, o sea, mi mamá, por haber jugado a eso, se abrió a algo, un canal que la conecta con el otro plano, y ahora, si vuelve a jugar algo de eso, va a venir el mismo espíritu que el otro día y se la va a llevar. Que tenga cuidado. Luego de eso, mi mamá comenzó a tener sueños extraños y algunos proféticos. Comenzó a ver muchas cosas y sentir otras, además de que su escepticismo se rompió y ahora cree en todas las cosas paranormales y espirituales. Bueno, amigas, por si ustedes les siguen quedando ganas de jugar con cosas que no conocen, de las que no han investigado bien, que no saben qué pedo, luego pueden terminar así, abriendo portales, abriendo su propia alma. Entonces, truchas con las cosas que hagan, Sigamos. La muñeca maldita. Hace ya 13 años, cuando tenía 9, fui de visita en temporada navideña junto con mis hermanos, Laura y Ángel, a casa de mi papá. Todo iba normal hasta que entramos al comedor y en una repisa vi que había una muñeca muy bonita de porcelana en su cajita. Se veía bastante antigua, pero como mi abuela materna coleccionaba de ese tipo de muñecas, no me dio miedo y al contrario, me emocionó verla, creyendo que era un regalo para mí. Entonces, emocionada le dije a mi papá que sí, que me gustaba mi muñeca, y me dijo que no, que esa muñeca era de él y que no la moviera. Pero como era terca, esperé a que todos termináramos de comer y fuéramos a la sala para ejecutar mi plan de niña de jugar con la muñeca a escondidas. Entonces mentí, diciendo que iba a ir al baño, y fui directo a la cocina. Acomodé una silla cerca de la repisa y bajé la muñeca, emocionada y a la vez nerviosa de que no me fueran a ver.
Apoyé la caja de la muñeca en la mesa y abrí la caja con todo el cuidado que una niña de 9 podía, cuando una hoja desgastada llamó mi atención. Mi lógica fue que era de algún instructivo o la descripción de la muñeca, las típicas hojas que vienen en algunos juguetes, pero como estaba muy viejo, preferí sacarlo primero para no maltratarlo y que no se dieran cuenta de mi travesura. Le presté atención al papel cuando lo saqué de la caja porque se veía muy raro, como un documento de nacimiento. Estaba en otro idioma, pero seguía una estructura con fechas y supongo con nombres. Empecé a sentirme más nerviosa, como si alguien me estuviera viendo, y por miedo a que me regañaran, me apresuré a guardar el papel de vuelta en la caja para volver a subir la muñeca y hacer como si nada. Cuando la tomé de la mesa, vi cómo me parpadeó, grité y la aventé sin importarme si se rompía o no. Salí corriendo de la cocina y mi mamá me preguntó por qué había gritado. Le dije que la muñeca se había movido. Obviamente no me creyeron y mi papá, molesto por haber tomado la muñeca sin permiso, le dijo a mi hermana Laura, que era 5 años más grande que yo, que le regalaba la muñeca y que podía llevarse a la casa de mi mamá. Ya me daba igual si no me la regalaban, no quería verla para nada, no la quería tener cerca, pero no me hicieron caso. Ya en casa de mi mamá, mi hermana dejó la caja con la muñeca en una mesita en su cuarto. Para que me entiendas un poco, mi casa la construyeron a lo idiota. Entonces, para pasar al baño o a otras habitaciones del segundo piso, había que pasar por el cuarto de mi hermana obligatoriamente. Cada que salía de la escuela y me quería cambiar, o tenía que ir por algo a alguno de los cuartos del segundo piso, tenía que pasar por donde estaba la muñeca. Yo pasaba corriendo, hasta que un día mi mamá me regañó por andar corriendo, y me dijo que tal vez era de las muñecas que cerraban los ojos, y por andar de metiche y nerviosa me había asustado yo sola. Entonces, decidida que ya no me iba a espantar sola, una tarde llegando de la escuela y aprovechando que no estaba mi hermana, tomé la muñeca y le di vueltas para ver cómo movía los ojos. Pero no los movía para nada, ni siquiera se veía manera de que tuviera párpados. Me asusté aún más y la dejé ahí. Regresé a mi rutina de pasar corriendo y tenerle aún más miedo. Pasaron los días y había llegado Nochebuena, y como todos estábamos en la emoción de los estrenos de ropa para la noche y demás, dejamos a mi hermano Ángel, de 4 años, sin supervisión adulta, y fue hasta que escuchamos que tiraban de la cadena del baño de arriba muchas veces seguidas que nos cuestionamos dónde estaba mi hermano. Entonces todos subimos y lo encontramos vaciando los bolos, o sea, las bolsas con dulces en el inodoro. Lo quitamos de ahí, pero se aferraba a que lo dejáramos seguir tirando los dulces. Le hablábamos para que entendiera y no hacía caso. Mi mamá lo sacó de la casa y fue hasta un rato después que respondió a por qué los estaba tirando, y dijo que la muñeca le dijo que lo hiciera, pero mis papás no hicieron caso, creyendo que era su excusa por mal portado. Limpiamos el desastre del baño y los adultos dejaron de lado la situación. A los pocos días, Ángel ya no dormía ni quería comer y solo quería estar cerca de la maldita muñeca. Mi mamá lo regañaba y lo quería apartar de ahí, porque papás católicos y homofóbicos, y decían que se iba a desviar por andar con la muñeca. La situación empezó a escalar de nivel cuando mi mamá, por quitar a mi hermano en una de esas ocasiones de ahí, por fin logró ver que la muñeca movió la cabeza, sacándonos a todos de la casa hasta que llegara alguno de mis hermanos mayores a cuidarnos. En el momento no teníamos ni idea de por qué y no nos quería decir. A las horas llegó mi hermano mayor Jesús. A Laura, a Ángel y a mí nos metieron de vuelta a la casa, pero con la orden de que nos quedáramos en la sala, mientras que mi mamá y mi hermano Jesús subieron al segundo piso y sacaron la muñeca junto con unas botellas de agua bendita a la azotea. Me enteré que había sucedido arriba a las horas cuando mi papá llegó ese día a cenar y empezó a gritarle a mi mamá que por qué habían quemado su muñeca, y fue que mi mamá, muy enojada, le preguntaba de dónde la había conseguido y por qué se la había dado a mi hermana, porque lo que había dentro de la muñeca no era nada bueno. Ahí mi papá contó que esa muñeca se la había dado un compañero de su trabajo, quien al enterarse que mi papá tenía hija se la dio, porque ellos ni siquiera eran amigos, e indagando más porque mi mamá le había dicho que la muñeca tenía algo malo dentro, mi papá volvió a preguntarle a su compañero la verdadera razón de por qué se la había regalado a él, y su compañero le contó que él había comprado una tienda de antigüedades para su hija, pero como a ella, en cuanto se la quiso dar, le dio miedo. Al no querer tirarla, prefirió dársela a mi papá,
luego de buscar en el trabajo quién la podría aprovechar. Años después, mi mamá nos contó que tenía un trabajo de brujería porque al bañarla en agua bendita empezó a oler muy feo y a sacar humo negro de la bolsita que tenía dentro de su cuerpo. Luego de que mi mamá la rompiera y quemara el interior de la muñeca y todo lo que se pudiera, mi hermano volvió a ser el niño feliz que dormía toda la noche y que no se quedaba hipnotizado viendo algún juguete. Hasta la fecha siguen dándonos miedo las muñecas de porcelana a Ángel y a mí. En fin, dejo una referencia de cómo era más o menos, ya que no logré conseguir una foto exacta. ¡Tun! A mí se me hacen súper bonitas las muñecas de porcelana, pero sí me dan miedo. Sí, me dan bastante miedo. Creo que sí les he platicado antes que cuando yo estaba morrito, mi mamá tenía una papelería y envolvía regalos y así. Ay, güey, jamás voy a olvidar una pinche muñeca espeluznante que le llevaron para envolver. No sé si era como para regalo de primera comunión o algo así, algo católico. Pero miras, un muñecón de porcelana con un vestidón. Y aparte la culera de mi mamá como que la envolvió en plástico transparente con flores o yo qué sé. Y la dejó en la mesa. Y me acuerdo que yo todo morrito, güey, me paré de que no sé, en la madrugada al baño o lo que sea. Que volteo a la sala y la pinche muñeca... ¡Oh, la verga! ¿Cómo me cagué esa vez? Tenía muy bloqueado ese recuerdo y esta historia me lo recordó. Y tú, Ama, si estás escuchando eso, ahí para que notes otro trauma que me dejaste en la lista. Sigamos. La niña del hospital. Hoy te vengo a contar algo que le pasó a mi hermana cuando tuvo que cuidar a mi sobrino, que en ese entonces era un bebé, puesto que lo tuvieron que internar por una complicación que tuvo en el estómago. Lo contaré desde la perspectiva de ella. Todo comenzó un día en el que estaba de visita en casa de mis abuelos y mi niño. El menor de mis hijos, que en ese entonces tenía 9 meses de nacido, empezó a vomitar de la nada y a tener mucha fiebre. Esa misma noche lo llevé al hospital de urgencias. Sin embargo, él no mejoraba y lo tuve que llevar al Hospital Central de Villahermosa. Yo soy de Tabasco. Estando ahí, le detectaron invaginación intestinal y lo programaron de emergencia para cirugía. Esa misma noche entró a quirófano y yo me quedé fuera de esperando que acabara la operación. Yo estaba muy espantada por mi bebé porque no sabía si iba a aguantar esta cirugía. Estaba yo sola ahí, sentada, cuando de la nada empecé a escuchar que el elevador venía subiendo. Era como la 1 a.m., por lo que pensé que podría ser algún doctor o enfermero que subía a quirófano. Cuando finalmente llegó, solo escuché que el elevador dijo abierto, ya que estos tipos de elevadores anunciaban cada que llegaban. Pero sin embargo, me quedé esperando a que alguien saliera, pero no había nadie dentro, y de repente sentí un escalofrío muy feo, como si todo el pasillo se hubiera puesto súper frío. El elevador se cerró y volvió a bajar. Yo solo me quedé en shock, pensando que acababa de pasar. Eso fue lo primero que me sucedió estando ahí. Después de la operación, nos pasaron a piso, donde mi niño permaneció internado como 1 semana, pero fue el segundo día estando ahí que me pasó algo que nunca se me va a olvidar. Estando en el piso de recuperación, yo estaba cuidando a mi niño, el cual estaba durmiendo, ya que eran como las 2 a.m. Es importante mencionar que ese piso de recuperación estaba como dividido en secciones separadas solo por un cristal, y en cada sección había una cama para cada paciente. Sin embargo, había un solo cuarto que sí está cerrado y con una puerta para entrar, pero que de igual forma las paredes eran de vidrio. Supongo era como para los pacientes más delicados de salud. En ese cuarto había una niña como de 4 años que estaba muy enferma, puesto que tenía una enfermedad en el hígado, y de hecho, por lo que supe, ella ya tenía como 1 año en ese hospital internada. Entonces, estaba yo sentada al lado de mi bebé. Él y la niña eran los únicos pacientes en ese piso. Yo escuchaba cómo la niña se quejaba de dolor y lloraba. Cabe recalcar que su papá estaba ahí con ella cuidándola. Yo soy cristiana y entonces empecé a orar por ella, pero llegó un momento en que yo en mis pensamientos dije: Dios, ¿por qué tienes a esa niña ahí sufriendo? Yo sé que tú puedes sanar a todos los enfermos y sé que les puedes dar paz a las almas que sufren. Y entonces dije: Señor, por favor, si esa niña ya no se va a recuperar, mejor llévatela. ¿Para qué la tienes aquí sufriendo en ese estado? A los pocos segundos
Vi como una sombra vino como de una esquina de la habitación y recorrió todo el cuarto lentamente, pasando igual por detrás mío, y salió por la puerta de entrada. Me dio muchísimo miedo y no hice más que abrazar a mi niño y seguir orando. Pasados como 20 minutos más o menos, me estaba quedando dormida cuando escuché que la niña despertó y empezó a hablar. Ella le pedía a su papá que la cargara porque quería dormir con él en sus brazos, pero su papá le dijo que no podía, puesto que la niña estaba toda conectada a aparatos y pues no la podía mover de la cama. Ella solo se lo siguió pidiendo hasta que se quedó dormida de nuevo y también el papá como que dormitó. Entonces yo me paré para jalar una silla que se convertía como sofacama para poder recostarme, ya que la silla me estaba provocando dolor de espalda. Esta estaba fuera del cuarto de la niña, por lo que con cuidado la empecé a jalar, y estando ahí cerca de su cuarto, vi cómo de repente los aparatos empezaron a alumbrar de un color rojo e intermitente, pero nunca sonaron. No le vi importancia porque pues no hizo ningún sonido y pues con la misma me regresé y me senté. Cuando al minuto el papá se despertó de golpe, vio a su hija y ella ya no estaba respirando. Empezó a gritar de desesperación: mi niña se me murió, gritando desgarradoramente. Empezaron a llegar los doctores y personal, hicieron de todo para reanimarla, pero ella ya no reaccionó. Yo solo me quedé ahí fría y llorando, porque me sentí impotente ante la situación, y no pude empezar a sentirme culpable, ya que horas antes yo le había pedido a Dios que se la llevara si ella ya no iba a mejorar. Eso me dejó muy marcada, ya que me sentí muy mal por todo lo que les estaba pasando a esa familia. Después de eso, me tuve que quedar sola con mi niño y el cuerpo de la niña envuelto como una momia, porque su papá bajó para empezar con todo lo que conlleva un fallecimiento. Gracias por compartir este relato, que aparte de que sí, qué miedo, se me hizo muy triste, güey. Pero bueno, sigamos. El hombre sombra. Todo se remonta a principios de 2023. Por esos tiempos, yo me volví una amante obsesionada por los podcasts de terror, investigar sucesos paranormales. Escuchaba hasta 4 episodios seguidos de historias de la tumbísima en un solo día. Gracias. También comencé a introducirme en el mundo de la espiritualidad y magia blanca. Cabe recalcar que yo solo lo utilizaba en mí para obtener buenas notas, limpiar las energías, etc. Mi abuela, quien falleció en el 2022, solía decirme que no mirara con frecuencia videos sobre cosas paranormales, pues ella tenía la creencia de que al estar muy apegado a esos temas podrías atraer energías paranormales y pesadas hacia ti. Por alguna extraña razón, hubo una semana en la que comencé a pensar demasiado en las advertencias de mi abuela respecto a los videos paranormales que yo veía con regularidad, e inconscientemente, cuando iba a reproducir un podcast de terror, mi mente me decía: lo estás atrayendo a ti. Te juro que cada que pensaba en eso me daba un escalofrío terrible en la espalda y me sentía observada. Desde que soy pequeña padezco de insomnio, por lo cual estoy demasiado acostumbrada a pasar madrugadas despierta, mirando al techo, siendo cubierta por la oscuridad de mi habitación y de toda la casa. Pero una noche todo fue diferente. Yo me sentía extraña y demasiado incómoda. Al no poder dormir, me decidí a mirar videos en la televisión hasta conciliar el sueño, y cuando finalmente lo hice, decidí apagar la televisión y dormir. De repente la comodidad se esfumó. Yo abrí mis ojos con fuerza, mientras sentía cómo el oxígeno no podía acceder a mis pulmones. Inconscientemente llevé mi vista a la entrada de mi habitación, la cual da a un pasillo que conecta todas las demás habitaciones. Y me asusté demasiado cuando vi una sombra más alta que el marco de mi puerta. Tenía la figura de un hombre levemente ancho. Intenté moverme, pero era inútil. Solo podía abrir y cerrar mis ojos, mientras que la desesperación por mi inmovilidad y falta de oxígeno se hacían cada vez peores. Cerré mis ojos esperando que al abrirlos esa sombra desapareciera, pero cuando los abrí, la sombra ya no estaba en el marco de mi puerta, sino que estaba a escasos 5 pasos de mi cama. Yo intenté moverme con todas mis fuerzas, pero ni mi dedo meñique tuvo movimiento. Volví a cerrar mis ojos y cuando los abrí, la sombra ya estaba frente a mi cama, mientras yo miraba con mis ojos cristalizados lo que podría ser su abdomen.
Intentaba abrir mi boca y llamar a mi mamá, pero simplemente no podía. Me sentía cada vez más cansada y te juro que también sentí mi corazón latir cada vez menos, hasta que de pronto esa cosa se agachó bruscamente, dejando ver un rostro igual de grande y redondo como el de una calabaza, completamente blanco, con cuencas oscuras como ojos. Su boca estaba cortada de oreja a oreja, pero no tenía dientes ni labios. Era un hoyo en forma de sonrisa tétrica. Y justo cuando esa cosa tenía su rostro a escasos centímetros del mío, de repente desapareció y de un momento a otro yo me senté en mi cama recuperando el oxígeno, pues tenía mucho miedo de estar a oscuras y con desesperación busqué el control de la TV hasta que lo encontré y con mis manos temblorosas la encendí. La poca iluminación de la TV fue un alivio para mí, pues comencé a respirar más calmada. Cuando tomé mi teléfono, me di cuenta que apenas eran las 3:30 am y no tenía ni una hora de haberme dormido. Por más que quise, ya no pude dormir. Me la pasé despierta hasta que amaneció y todo se iluminó por el sol. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y entre Jesús. Ay, no, eso de ver cosas que se te peguen aquí en la cara. Ay, no, Dios mío, santo de mi vida. Pero bueno, sigamos. Visitas de un ente. Hace unos años tuve mi primera parálisis del sueño, todo muy insufrible, pero no sentía más allá de la incomodidad que me produce no moverme y no saber cuándo se me va a quitar. En mi casa hay muchas cosas que materialmente son obsoletas, pues uno de mis tíos tiende a acumular cosas que se encuentran en la calle. También somos muy emocionales y a veces temperamentales, además de que yo personalmente tuve conductas adictivas y muy probablemente se haya manifestado una especie de entidad. La segunda vez que me visitó esa parálisis del sueño, sentí como si alguien estuviera recargando su codo sobre mi costilla. Yo quería gritar o al menos moverme. Me soltó y ya no pude dormir a gusto. Me desperté sudando. La verdad, en mi casa hay gatos y perros, y ya hace algún tiempo que ningún animal se quedaba conmigo, al menos por la compañía. La siguiente vez que me visitó, yo estaba con mi perrita y en un sueño muy extraño sentí como este ente la empujaba de su cuerpo físico y yo como pude me levanté de la cama, cargué a la perrita, no se movía, pude ver como de su boca y ojos emanaba una luz azul. No sé si fue un sueño, pero la regresé a su cuerpo físico y me volví a acostar. Mi sorpresa fue que a los 3 días mi perrita estaba muerta, sin causa aparente, pero quiero recalcar que a lo mejor esa perrita traía consigo karmas amorosos, pues mi hermano y su expareja la habían adoptado juntos y terminaron mal, y pues yo había tenido romances fallidos con 2 personas que cumplían el mismo día, y ese día es el 28 de julio, el mismo día que la perrita murió. No supe cómo interpretarlo, yo solo le pedí perdón a la perrita y la fui a enterrar. La siguiente vez que me visitaría este ente sería en el cuarto de mi mamá. Me acosté en su cama y da la casualidad que en ese momento y lugar no tenía ningún gato para que me cuidara. Solo sentí como si saliera aire de mis oídos seguido de un sangoloteo en mi hombro y entre estar despierto y dormido intenté agarrar su mano y como no pude verlo solo sentí que se desvanecía. En otra ocasión, no sé si el ente estaba jugando con el plano onírico, pero soñé que me abría los brazos y pasaba sus dedos peludos entre los míos. Se sintió tan real que dudé mucho en despertar y saber si esa era la posición real en la que estaba dormido. Me salí de mi casa y me fui con mi hermano, pero aquí también me visitó el ente. Esta vez le dije en mi mente que no le tenía miedo y que me mostrara lo que me tuviera que enseñar. Y de pronto, tal como el sueño de la perrita que me lleva donde estaban algunos gatos, pero con la peculiaridad de que de estos gatitos emanaba una luz en diferentes patrones, como en la geometría sagrada, solo que de los gatos sí pude distinguir sus ojos normales. En el sueño toqué a uno de estos, pero creo que lo estaba tosigando porque emití un maullido para que lo soltara y quedé despierto. Una vez más me visitó y al igual que la última vez le dije que me enseñara lo que quería que viera, pero esta ocasión sentí como si me jalaran para abajo. No tuve miedo, me dejé llevar y al llegar a una especie de sótano donde un señor estaba contando unas monedas como si estuviera cobrando solo por estar allí, me desperté. Creo que no es una entidad sino 2.
Yo duermo en el mismo cuarto que mi hermano. A veces él ronca y no me deja dormir. Esta vez la entidad me visitó y mi hermano bien quieto. La entidad solo estaría manipulando mi cuerpo astral. Sentí cómo agarraba mis brazos y los extendía por encima de mi cabeza. De pronto pude sentir como si mi cabeza estuviera en una boca. Me estaba dejando, pero porque no podía luchar, como pude desperté. Actualmente me estoy limpiando energéticamente. No sé qué sean esas entidades, ya que nunca pude verlas. Espero puedas ayudarme a interpretar qué son. Tú... Pues mira, yo en lo personal no te podré ayudar. No tengo tanto conocimiento sobre esto. Pero pues hay mucha gente que escucha estos relatos, así que si alguien tiene una idea de qué podría ser, por favor dejen sus comentarios abajo. Pero sí, tú sigue con las limpias, porque justo eso es lo que te iba a recomendar. Sigamos. Tomó la forma de mi hermano. Para empezar te daré un poco de contexto. Desde que soy pequeña tengo la habilidad de ver, oír y sentir entidades que los demás no. Este don es de mi familia. Mi mamá también los ve, solo que no tan a menudo. Y mi abuela ve a los muertos en sueños y le piden cosas. A mí, por otro lado, se me pegan, ya que poseo mucha luz, según me dijo una tía de mi mejor amiga. A mediados de la pandemia yo estaba muy deprimida, tenía dolores de cabeza constantes, y eso puede llegar a traer algunas entidades. Todo empezó una noche cuando me estaba por ir a dormir. Mi cuarto tiene un balcón, la puerta de este está al lado de la ventana y ambos quedan justo enfrente de mi cama. De repente, en la ventana se podía ver la sombra de alguien asomándose a mi cuarto desde el techo. Pero eso no es posible, porque mi balcón cuenta con un pequeño tejado. Aquella cosa pasó horas mirando mi cuarto. Decidí no darle tanta importancia porque ya estoy acostumbrada. Al cabo de unos días, yo me encontraba doblando ropa en mi cama con la puerta abierta. De pronto, veo como algo encorvado y negro sale por la puerta. No lo vi muy bien, más que nada lo vi de espaldas. Pensé que era mi hermano porque siempre se vestía de negro. Mi sorpresa fue cuando vi su puerta cerrada. He de aclarar que su cuarto está frente al mío y se puede escuchar perfectamente si abren o cierran la puerta, y no se escuchó nada. A este punto ya me empezaba a asustar. Pasaron semanas hasta el siguiente suceso, pues afuera de mi cuarto se escuchaba la voz de dos hombres susurrar. Uno tenía la voz más grave que el otro. Así pasó por varios meses, hasta que puse un pequeño rosario en la perilla de mi puerta. Lo siguiente que pasó es que podía ver la silueta de esa cosa con forma de hombre, alto, muy alto y delgado, completamente oscuro. La veía a lo lejos y más que nada de reojo. Incluso la vio mi papá en una ocasión. Ahí supe que no estaba loca, pero con el tiempo esa cosa tomó la forma de mi hermano. Podía ver a mi hermano en su cuarto, incluso cuando él no estaba en la casa. Las cosas se calmaron cuando mi mamá regó agua bendita en la casa, pero en 2022 lo vi de nuevo. Esta vez yo me encontraba bajando las escaleras. Desde el segundo piso se puede ver el principio de la escalera. Ahí estaba mi hermano parado mirando la pared, inexpresivo. Traía puesto una camisa gris sin mangas y sus audífonos rojos. No le di mucha importancia y seguí bajando. Cuando volteé a verlo de nuevo no estaba ahí. Se me hizo raro, y cuando llegué abajo, mi sorpresa fue más grande cuando lo vi en la oficina de mi casa, usando la computadora para hacer su tarea. Y lo más aterrador fue ver que traía otra ropa puesta. Usaba su chamarra negra con una camisa negra abajo. Le pregunté si él había estado en la escalera y me dijo que no, que ni siquiera se había levantado en la última hora. A este punto los dos estábamos muy asustados. Aún no sé con exactitud qué sea esa cosa, pero sigue rondando por la casa. Si alguien sabe qué podría ser, les agradecería que lo dejaran en los comentarios. Gracias por compartir tu relato y esperemos que dejen algún comentario con algo de ayuda. Sigamos. Ultratumbísima 11, la foto y lo que desató. Después de un año que sacaste ese video, de encontrar el valor y la manera de cómo redactarlo al filmando esta historia, los nombres se han cambiado. Es algo delicado porque han pasado 8 años desde la foto y aún siento cierta incomodidad, dudas, pero necesito contarlo, desahogarme. Pero bueno, empecemos con el contexto. Primero, este colegio era muy grande, con unos pasillos que se vuelven importantes en el relato. También tenía zonas que yo llegaba a sentir pesadas.
esquinas que me erizaban la piel solo de estar ahí sentada. Lo segundo, y quizás con algo de peso, en las instalaciones de este colegio, en todos los años que yo estudié, murieron al menos 3 personas, 2 monjas y una alumna. Esta última era de conocimiento de pocos, pero ya llegaré a esa parte. Antes que pasara lo de la foto, lo que contaban que se aparecía en los pasillos ya tarde era una monja con hábito negro, lo cual era extraño porque ese hábito solo se usaba para las ocasiones especiales o luto, pero cambió con la muerte de la alumna. La parte delicada de este relato es eso. Ella era una niña de 10 años que fue mi conocida. Convivimos, jugamos juntas y hasta compartíamos el mes de cumpleaños. Su muerte fue un golpe muy fuerte para todos los que la conocíamos, que con el pasar de los años aprendimos a sobrellevar y el resto a olvidar hasta que pasó lo de la foto. Como te contó la chica, después de la 1 de la tarde, esos pasillos de primaria se cerraban con llave. Las señoras de la ordenanza hacían limpieza a las 3. Para las 5 eso estaba vacío. La chica estaba sentada en las gradas frente a ese edificio, esperando que las fueran a retirar, y créeme, ellas podían notar que las puertas estaban cerradas y también ver si alguien salía o no, porque por ley tenían que pasar frente a ellas, pero no pasó y ahí fue donde tomaron esa foto. Eso estalló, pero existió una segunda foto que casi nadie vio, pero la maestra Mónica sí. Contaba que se la llevaron para que ella revisara si estaba editada. Ella contaba que podía distinguir una niña en las gradas, como escondiéndose. A la directora, que era una monja, no le hizo gracia todo esto. Llamó a la alumna que tomó la segunda foto y la hizo responsable de haber iniciado todo eso de la niña fantasma. La regañó y la hizo borrarla. Con eso en teoría se cerraba ese escándalo, pero créeme, eso estaba por revelar más historias. La maestra Mónica nos comentó que en la tarde que se quedaba revisando trabajos, le tiraban los lapiceros al suelo o papeles que tuviera alrededor. Ella tenía la costumbre de cerrar la segunda puerta de ese salón y miraba cómo la querían abrir, cómo el pomo de esta misma se movía insistentemente. Las maestras de kinder contaban que los niños les decían que había una niña por los pasillos o que no los dejaba jugar en el área de juegos. La historia del maestro que vio a la niña sentada en el salón en la madrugada. Miss Sonia nos contó que lo que ella había visto era la monja de hábito negro cuando iba al parqueo por su carro y nos recomendó mejor no andar de curiosas en los pasillos o no andar solas para ir al baño, que la directora estaba enojada y no lo quería admitir, pero que sí pasaban cosas raras. No sé quién se atrevió o hizo la sugerencia de que esa niña que aparecía podía ser mi conocida, la alumna que falleció dentro del colegio, que era ella porque la reconocían por el peinado. Cuando yo vi esa foto, sentí como si todas mis fuerzas me abandonaran. Me puse mal de verla la primera vez y peor cuando escuché lo que decían, quien pensaban y aseguraban que era, porque llámenme ingenua, pero me parecía imposible. Mi amiga tenía una enfermedad que fue injusta, muy chiquita para padecerla. Era una niña tan dulce, cariñosa. Más de su muerte ya habían pasado 5 años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esa forma? En verdad podía tener algo pendiente. Ahora viene quizás algo muy feo que me tocó vivir dentro de ese lapso de tiempo. Recuerdo que era una presentación de la vida dedicada a Dios, o sea, monjas y sacerdotes. Habían llevado a un sacerdote, él estaba hablando sobre su vida y yo me encontraba sentada al lado de la puerta, alejada del resto, porque estaba dibujando y no quería que me regañaran por no estarle prestando atención, cuando por el rabillo de mi ojo vi cómo abría la puerta lentamente, pero seguí dibujando. A los minutos volví a ver lo mismo, cómo la puerta se abría lentamente, pero esta vez sí escuché cómo la cerraron. Ahí sí levanté la mirada para ver quién pudo haber entrado al salón, pero nada, todos seguían concentrados en el sacerdote. La única que estaba viendo para mi dirección fue la maestra que caminó hacia mí. Ahí cerré mi libreta y me hice la que estaba prestando atención, cuando por tercera vez abrieron la puerta, pero esta vez todos se percataron y ahí mismo cerraron la puerta, pero con una fuerza que tembló el vidrio de esta. Todos nos quedamos callados. El sacerdote se quedó hasta desorientado y mirando a las monjas como queriendo saber qué pasó. Recuerdo que la maestra estaba asustada. Al parecer lo había visto todo y yo ni hablar.
La maestra lo que hizo fue poner llave a la puerta y la exposición siguió, pero yo sí noté como todos estaban incómodos y el sacerdote no dejaba de ver a la puerta con desconfianza. A los días de eso se supone que iba a haber una reunión de maestros, entonces nos suspendieron clases. En esos días yo soñé con el colegio, miraba pasillos oscuros que no quería entrar y me alejaba de ellos, pero sí vi una zona donde habían personas reunidas, como rezando, pero lo del sueño es para otra historia. Lo importante es lo que hicieron en el colegio y quedó en confidencial. Al parecer, ya eran tantas historias que hasta las monjas las habían asustado en las capillas, que a raíz de todo, la directora llamó para que fueran a bendecir, pero no quería que ni los maestros se dieran cuenta. A ellos los tuvieron en un salón alejados de donde llegó el padre a rezar y bendecir. Eso fue lo que paró todas esas historias y apariciones del todo. ¿Qué pudo ser todo eso? ¿Pudo ser energía acumulada o pudo ser algo que tomara forma? Porque miraban cosas distintas o quizás si eran las personas muertas. Esto me parece triste y la menos probable y te has de imaginar la razón. ¡Tun! Ay, amiga, ni me acordaba de esta foto y me acuerdo que quedé traumadérrimo cuando la vi. Cruz, cruz. Siento que en los colegios de monjas y así siempre va a haber cosas malignas, amigas. Siempre va a haber cosas malignas. Pero bueno, sigamos. Déjanos en paz. Esta historia es de mi hermana y la contaré en primera persona. Hace 9 años, mi tía vivía al frente de mi casa. Su casa era de madera y sucedían cosas paranormales, ya que en ese tiempo todo era campo. Un día por la mañana, mi tía Vilma me dice que se va de viaje y que se queda mi prima en la casa. Ella tenía la misma edad que yo, 13 años. Mi tía Vilma me dice que si le puedo acompañar a mi prima a dormir en su casa, y yo bien feliz de que fui a su casa a las 5 p.m. Llegué y me encontré con mi otra tía, María, y su bebé. Ella decidió pasar esa noche con nosotras. Bueno, estuvimos viendo la televisión hasta las 9 de la noche y decidimos hacer algo de comer en la cocina. Unos minutos después, los perros comenzaron a ladrar como locos y con desesperación, cosa que nunca pasaba, a lo que mi tía me dice: Gaby, sal a ver a quién le ladran los perros. Yo bien mandada, salgo a ver y estaba todo oscuro. Al frente de la casa vi una persona de negro muy alta, parada ahí, llamándome con su mano. Yo corrí muy asustada a la cocina y le dije a mi tía que había un hombre de negro parado afuera. Mi tía se rió porque no me creyó y después le mandó a mi prima a ver. Mi prima sale a ver y regresa muy asustada, diciendo que había un hombre y un niño de negro parados ahí. Nos asustamos y ahora sí me creyó mi tía. Corrimos hacia el cuarto más grande y nos encerramos ahí. Al rato se escuchaba como si jugaran en el charco de afuera que estaba al lado de la habitación. El ruido era como si saltaran con botas. Eran las 12 de la noche y todas nos fuimos a dormir en la misma cama ya que teníamos mucho miedo. Unas horas después me levanta mi tía y me dice: Gaby, no jales la cobija que el bebé se va a resfriar. Y yo le respondo que yo no soy, pero sigue a preguntarle lo mismo a mi prima, obteniendo la misma respuesta. Asustadas, prendimos la luz y vimos que la cobija estaba debajo de la cama, como si alguien lo hubiera jalado. No le tomamos mucha importancia y nos acostamos otra vez para dormir. Al tiempo, se escucharon pasos en la sala y la cocina, comenzaron a mover las ollas. Nosotras pensamos lo más lógico, que era un ladrón. Le llamamos a un tío diciéndole que alguien entró a la casa. Él nos dijo que tengamos las luces prendidas y bien cerrada la puerta del cuarto hasta que él llegara. Eran las 2:30 a.m. Mi tío llegó, entró a la casa y le contamos lo que sucedió. Mi tío agarró un machete y ya con eso nos sentíamos protegidas y nos fuimos a dormir. Unos minutos después se escucharon ruidos y risas fuera de la casa. Los perros ladraban otra vez con desesperación. Entonces se empezaron a escuchar arañazos en las paredes y se comienzan a mover los platos, las ollas y la puerta. Nosotras, asustadas, le despertamos a mi tío para que haga algo. Cuando se da cuenta de la situación, agarra el machete y abre la puerta para ver quién estaba en la cocina. Cuando él comienza a gritar con voz de mando: «Lárgate, no puedes estar aquí», comienza a pasar el machete por las paredes para que esa cosa se vaya. Después mira a una persona de negro parada en la sala. Mi tío le sigue hasta afuera en el patio. Esa cosa corrió hacia el bosque y mi tío se desmayó.
Nosotras salimos a ayudarle para que se despertara. Después de eso, mi tío se levantó a los minutos y todo volvió a la normalidad. Al final, no supieron qué era, solo que esa noche presenciaron algo que jamás podrán olvidar. Ay, amigas, ya ando bien espantado, pero ni pedo. Quedan 2 historias más, así que sigamos. No me dejan dormir. Esta historia comienza cuando yo tenía 4 años. Para ese entonces, vivíamos en casa de mi abuela en un cuarto apartado de todos los demás. Esa casa está ubicada cerca del cementerio del pueblo, en el cual tenemos sepultados a 2 niños, ambos hijos de una de mis tías que desafortunadamente fallecieron al nacer. Bueno, desde que tengo memoria recuerdo aquellas noches donde no podía dormir, consecuencia de algunas pesadillas, pero más por un par de sombras que siempre aparecían alrededor de las 3 a.m. Recuerdo bien que eran un par de niños, ambos casi de mi edad. En ese entonces, estas sombras solían aparecer alrededor de mi cama o incluso sobre ellas, parados frente a mí. Yo trataba de gritar o algo por el estilo, pero simplemente me era imposible por el miedo. Estas sombras cada vez eran más recurrentes y siempre a la misma hora. Hablé de ello con mi familia, pero lo único que pasó fue que mi abuela contó que en su antigua casa aparecía una mujer alta y delgada, vestida con un largo vestido blanco, la cual siempre cruzaba de extremo a extremo la sala de aquella casa y que al parecer ésta los había seguido hasta esta casa. Tras escuchar esto me entró un miedo aún peor, ya que ¿quién le cuenta eso a un niño que de por sí es miedoso? La noche de aquel día me acosté con el miedo que esta mujer y los 2 niños aparecieran, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Esa noche no ocurrió nada, ni la siguiente, y así pasó por mucho tiempo. Las sombras ya no aparecían, ni las pesadillas. Poco después nos mudamos a nuestra actual casa, pero la primera noche en ella fue terrible. Escuchaba susurros incomprensibles y un frío extremo. Me rehusé a creer que era el viento y traté de dormir. Cuando desperté, tenía una sensación extraña, como si alguien me observara, pero en la habitación no había nadie. Bajé de mi cama rumbo a la planta baja, pero esa sensación seguía y aún está presente. Me siguió pasando en ocasiones, hasta que hace poco, alrededor de 4 días, tuve una pesadilla que aún recuerdo. Empezó conmigo mirando al espejo del baño de mi casa. Era de noche y lo sabía, porque todo parecía real. El piso, la pared, todo se sentía real. Era increíblemente detallado. Tenía mi celular en mano y mi cepillo de dientes. En el celular se estaba reproduciendo un video sobre una chica que al parecer estaba contando una historia de una mujer y 2 niños. La historia era algo parecida a la de La Llorona. Al final, la chica dice una frase que la historia decía que esta frase la decía aquel espectro. Y lo que hizo esta chica fue que nombró aquella frase que no recuerdo, pero la dijo y seguido, en tono de pregunta, decía, ¿a qué se referirá con ello o para qué lo dice? Seguidamente, una sombra en el video que aparecía tras la chica se reflejaba en un espejo que tenía y la sombra decía, ¿me llamaste? Y el video se terminaba. Yo soltaba el celular del susto y en voz baja repetía la misma pregunta que la tipa del video, cuando todo se empezó a tornar oscuro y volteó a las escaleras frente al baño. Era ella, estaba dándome la espalda. Era aquella mujer de la historia de mi abuela, pero vestía de negro y los 2 niños estaban con ella. La mujer volteó y me dijo lo mismo que en el video. Seguido de ello, su velo se levantó, dejando ver su desfigurada cara y con su brazo me jaló a ella. Desperté de golpe, el corazón me palpitaba repetidamente y aún tenía miedo. Gracias por compartir tu relato y sigamos. Víctima de posesión. Me gustaría compartir esta historia que me ha estado pasando desde que nací. Para comenzar antes, me gustaría contar otra pequeña historia de mi familia y un suceso que le ocurrió a mis tíos. Mi familia es muy grande, así que aún no termino de conocer a mis primos. Mi abuelita, que en paz descanse, siempre había sido una señora muy linda, carismática y amable. Ella tenía 2 hermanas. Una de ellas era adoptiva, pero la consideraba hermana de sangre. Ellas convivieron y crecieron juntas. Cuando ellas crecieron, 18, 16 y 19 años, por cuestiones de la vida se separaron.
Mi abuelita se quedó aquí en su pueblo, Ajalpan, Puebla, mientras que sus 2 hermanas se fueron a vivir a México. Total, ellas se llamaban y visitaban. Hubo una ocasión en la que las 3 hermanas se juntaron para una convivencia que terminó mal. Desconozco las razones por la cual una de ellas, la de 18, se peleó con sus 2 hermanas. Desde allí comenzó a crecer la envidia y el rencor, a tal grado que cuando mi abuelita se juntó con mi ahora actual abuelo, ella tenía abortos espontáneos. En pocas palabras, su hermana le hizo brujería. Total, ella perdió alrededor de 4 hijos. Esto ya no era normal para ella. Claro, ella fue al médico y no encontró problemas de fertilidad y de su matriz. Entonces, una comadre de ella le dijo que fuera a ver un brujo, ya que ella, cuando la acompañaba al médico para ver el estado de los bebés, sentía un pesar en el pecho y un escalofrío. Al paso del tiempo, a mi abuelita la limpiaron del alma y del espíritu. A los meses ella quedó embarazada de mi tío y después de mi madre. La hermana de mi abuelita la fue a visitar. La muy descarada aún así fue a verla, pero como mi abuelita no le guardaba ningún rencor, la aceptó sin problemas, ya que su hermana estaba de insistente de que quería conocer a sus sobrinos. Los meses se hicieron años. La hermana de mi abuelita había quedado embarazada, pero lamentablemente ella enfermó de gravedad, hasta que su hijo, mi otro tío, cumplió 6 años. Ella lastimosamente falleció de cáncer pulmonar. Nuestra casa antes era un terreno, era muy espacioso, así que ella fue enterrada aquí. Nunca nos dijeron en qué lugar, solo que estaba enterrada aquí. Después de lo ocurrido, mi abuelita adoptó a mi otro tío, criándolo a él como a su otro hijo. Se podría decir que ahora tenía 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Mi abuelita batalló en la crianza de mis 2 tíos y mi madre, ya que mi tío, hijo de su hermana, era muy problemático, ya que se había metido en cosas de brujería negra. Pasaron los días. Como antiguamente nuestra casa tenía árboles de chico zapote, de tamarindo, y junto con otras plantas y frutas, mis 2 tíos acostumbraban a cortar chico zapote para hacer dulce. La casa estaba alejada de los árboles como a unos 2 o 3 metros. Eran casi las 9:30 de la noche. Ellos salieron de casa para cortar aquel manjar. Entonces fueron con una escalera y cubetas en mano. Uno de ellos cortaría y el otro sujetaría la escalera. Mis tíos cuentan que cuando los minutos pasaron, empezaron a escuchar cómo mi abuelita los llamaba. Ellos obviamente le contestaban con el típico "ya vamos". Al terminar de cortar, ellos ya estaban guardando sus cosas y estaban contando los chicos zapotes. En ese momento, uno de ellos vio como una señora de negro se acercaba a ellos lentamente. Él pensó que era mi abuelita, por lo que la saludó. Cabe mencionar que mi otro tío estaba de espaldas y no se dio cuenta. La señora ya estaba a centímetros de llegar hacia ellos. Mi tío, que estaba viéndola, le dijo: "Mira, ma, cortamos zapotes". Aclaró que él se agachó para enseñarle la cubeta, así que no se percató de que la señora no era mi abuelita. Mi otro tío volteó. En ese momento, la señora gritó y arañó su propia cara. Mis tíos, asustados, salieron corriendo de allí. Ellos le contaron a mi abuelita, para lo cual ella no les creyó. Pasaron los meses desde ese incidente. Cosas extrañas le pasaban a mis tíos y a mi abuela. A ella se le aparecía una velita blanca y a mis tíos la señora de negro. Afortunadamente a mi madre no le pasaba nada. Bueno, ellos crecieron y olvidaron los sucesos y evitaban hablar del tema. Las cosas fueron pasando normal. El caso fue que la familia creció. Mi hermana y primos nacieron. Al principio todo estuvo tranquilo hasta el día de mi nacimiento. Mi madre cuenta que ella casi pierde la vida al tenerme a mí, ya que le dio una grave hemorragia. A ella se la llevaron al hospital de México, mientras que yo me quedaba en mi humilde pueblito. Mis abuelitos y tíos cuidaron de mí hasta que volviera mi madre. Ellos cuentan que yo siempre lloraba y que siempre quería estar con mi abuelita. Obvio, ella fue la que me andaba criando en ese entonces. Crecí, ya tenía 5 añitos y estaba con mi madre, padre y hermana mayor. Los sucesos paranormales volvieron a ocurrir. Mi madre cuenta que yo no dormía y que hablaba sola. Siempre decía que había una señora en el cuarto de mi abuela. Ellos obviamente me llevaron a médicos y a terapias. Me hicieron limpias, pero nada. Yo seguía diciendo que había una señora en el cuarto de mi abuela. Con el paso del tiempo fui creciendo y mi estado de salud fue empeorando. Yo ya no comía, no dormía y siempre andaba llorando. Mi familia se preocupaba mucho.
En fin, me llevaron a un internado. Para no alargar mucho la historia, a los 8 años me recuperé y mi estado de ánimo mejoró. Yo convivía mucho con mi hermana, todo marchaba bien. Llegó una noche en la cual nosotras teníamos ganas de ir al baño. Entonces, nosotras siempre teníamos esa maña de ir juntas. Todo normal, salimos con una lámpara y como queríamos papel, fuimos a tocar la puerta de mis padres. El chiste es que tocamos. Mi papá nos prendió la luz. Cabe mencionar que él aún estaba en su cuarto. Entonces estábamos las dos esperando. De la nada, se escucharon como botellas de vidrio empezaron a caerse. Mi hermana y yo nos asustamos que hasta empezamos a gritar. En ese momento, mi hermana vio como una señora, la misma señora de negro, se acercó a mí y me jaló. Yo la verdad no me acuerdo de nada. Ella cuenta que me jaló y me llevó arrastrando hasta la tienda de mi tía. Entonces, dice mi hermana que se fue corriendo tras de mí mientras gritaba que no me llevara. Al poco rato, mi papá salió todo paniqueado porque dice que no pudo abrir la puerta. Según me cuentan que me encontraron afuera pero que no tenían nada. Después de que pasara eso, ya no nos dejaban salir al baño solas y obviamente le hicieron varias limpias a la casa y a mí. Después de ese evento ya no pasaba nada, ya todo estaba tranquilo. En fin, cumplí los 13 años. En la casa empezaron las construcciones y a remodelar. En casa de mi tío mi padre puso una bordadora. En el cuarto donde se puso la bordadora se siente una aura muy pesada. A mí me da miedo entrar allí, ya que hay cuadros de señoras. Según son antepasados, pero neta que me dan miedo. Según cuenta mi papá, que en las madrugadas se escuchan lamentos y susurros, pero solo las ignora porque él tiene que trabajar. Los días se hicieron meses y los meses años. Todo empezaba a mejorar hasta el hecho de muerte de mi abuelita. Cuando ella falleció, la casa se pintó de negro y rojo, ya que los problemas empezaron a nuevamente comenzar. Actualmente vivimos 13 personas aquí. En fin, cuando fue el velorio, casi todos los vecinos llegaron. Como mencioné, ella siempre fue una mujer amable y humilde. Cuando todos estábamos rezando, yo me empecé a sentir mal. Mi vista empezó a nublarse, me desmayé. Mi familia se alarmó porque me dejé caer de cabeza, pero no lo tomaron como algo tan serio, ya que le echaron la culpa a los desvelos y al cansancio. Todo pasó rápido, ya estábamos en casa, ya había terminado el sepulcro y los rezos de mi abuela. Ya no teníamos nada que hacer. Yo estaba triste al igual que mi familia. Total, pasaron unos cuantos meses. Yo ya tenía 15. Desde que me desmayé, siempre he estado soñando con aquella señora de negro. No le di tanta importancia ya que estaba deprimida. En fin, no recuerdo muy bien el día, pero este hecho me tiene tan traumada porque no solo me pasó a mí, sino también a mi mamá. Mis padres discutían algo muy fuerte. Desconozco las razones. Yo estaba en mi cuarto hasta que escuché cómo mi hermana me gritaba desde el baño mientras se duchaba. Yo salí asustada porque me había peleado con ella. Entonces fui a ver qué quería hasta que escuché a mi papá gritar el nombre de mi mamá. Yo me alarmé y fui a ver qué pasaba. Cuando entré, vi a mi madre desmayada y a mi padre intentando despertarla. Salí a buscar ayuda ya que nada más nos encontrábamos nosotros y mi abuelo en casa. Mi abuelo salió rápido y ayudó a mi padre. Mi madre no reaccionaba, así que se la llevaron al hospital. Yo me quedé con uno de mis hermanos. Recuerdo haber tenido un ataque de ansiedad y no poder calmarme. Llamé a mi amiga, ella me calmó, yo ya estaba tranquila, así que tomé a mi hermanito y lo fui a bañar, ya que él quería jugar. En fin, lo vestí, pero me preguntó que en dónde estaba mi mamá y por qué esa señora nos estaba viendo. Yo le dije que no era nada, pero cuando mencionó a la señora me espanté muchísimo. Le dije que no dijera tonterías, lo cargué y me lo llevé a que jugara. Cuando regresamos a casa, mi padre, abuelo y hermana ya habían llegado junto a mi madre. Ella parecía ida, no reaccionaba pero ya estaba despierta. Nada más se nos quedaba viendo a todos como unos completos desconocidos. El doctor había dicho que ella quedó en shock y noqueada. Mi padre se quedó a cuidar de ella toda la noche, mientras que el resto de mi familia se quedaba a rezar por ella. Nosotros nos fuimos a dormir. Pasó el día y llegó la mañana. Mi madre aún no reaccionaba, así que vino un señor a hacerle una limpia. El señor llegó y nos pidió que estuviéramos presentes todos menos mi hermanito. Pasó todo, mi madre ya estaba reaccionando bien, pero se quedó dormida. Yo me fui con mi hermana siguiendo a mi padre y al señor que había realizado la limpia. Él mostró el lugar donde mi madre se desmayó.
Estaban platicando algunas cosas que no puedo mencionar aquí. El chiste es que yo me recargué en una mesa que estaba pegada contra la pared. Me quedé mirando un punto fijo hasta que vi cómo la señora salía del piso y me tomaba de las piernas jalándome hacia ella. El señor, mi padre y mi hermana vieron cómo me desmayé con los ojos abiertos y cómo era jalada hacia aquel lugar. Ellos se pusieron a rezar. Me puse agresiva con todos a tal punto de querer dañarlos. El señor me hizo una especie de exorcismo. La verdad, yo nada más me acuerdo de haber visto a la señora y después todo negro. Hasta el día de hoy ya nadie me quiere platicar de lo que me pasó, solo me contaron un fragmento. Yo ahora quiero saber más y el por qué esa señora me atormenta solo a mí. Actualmente tengo 16 años y estoy buscando respuestas las cuales aún no me quieren dar. Ay, amiga, qué perro miedo. Pero mira, lo único que voy a decir de esta historia es que, güey, muchas veces vivir en la ignorancia es vivir más feliz. Quédate pensando si en realidad quieres saber por qué te persigues solo a ti. Yo preferiría ignorarlo. Pero bueno, con este terrorífico relato terminamos esta edición de Historias Ultratumbísima con Sailor Fag. Se espantaron, se entretuvieron, yo me espanté y mega me entretuve. Recuerden que siempre están a tiempo de mandar sus relatos al correo que aparece ahora en pantalla. Pero bueno, sin más, yo procedo a despedirme. Por favor, denle like, dejen un comentario, compartan Historias Ultratumbísima con sus amigos que les guste el contenido de historias paranormales, por favor. Cada vez que comparten Historias Ultratumbísima, a un ángel le crecen sus alas. Suscríbanse y así me despido. Espero que tengan un bonito día, una bonita vida y unos dulces sueños, si es que pueden dormir esta noche. Adiós.